Salam fellas, bienvenidos a Uzbekistán. Bueno, en verdad eso era el primer vídeo, se ha quedado con esa frase. Y sí, bienvenidos a Uzbekistán y bienvenidos a cómo es un tren en Uzbekistán, cómo es viajar en tren, que es el transporte más típico aquí para moverse de ciudad en ciudad, más que los buses, más que los taxis y todo eso. Lo que todo el mundo recomienda, lo más barato, lo más cómodo es viajar en tren. Así que hoy vamos a ver un poco, os voy a enseñar los trenes en Uzbekistán, o sea, no solo el de Margilon hasta Samarcanda, que es el primero que cogeremos, sino también un poco os enseñaré los otros para compararlos. Así que es un vídeo un poco de todo nuestro viaje. Los trenes que tenemos pensado coger es este de Margilon, que es el este de Uzbekistán, hasta Samarcanda, Bukhara, Khiva, Tashkent. Muchos trenes, bastantes horas. El primero es de ya 10 horas. En este vídeo os voy a contar un poco los precios, las comodidades, cómo hacerlo, cómo contratar un ticket, porque se puede hacer muy fácil por internet. Si no, también tienes pues las oficinas como estos, pero recomiendan hacerlo por internet unos días antes para no quedarte sin sitio. Ya digo, eso que es la parte un poco más pesada, la dejo para el final. Si os gusta el vídeo, dejaros un muy buen like y suscribiros al canal y activar las notificaciones. Pasaros por mi Instagram, donde también puedes encontrar más info de esto en los stories destacados. Simplemente comenta con qué te parece este tren de Uzbekistán. Que empiece el vídeo. Este sería el compartimento de clase 2, que como veis hay 4 sitios. De momento estamos nosotros solos, vamos a ver si después viene alguien. No es la comodidad de 5 estrellas, pero vaya, se podría estar peor. Pues ya estamos dentro del tren, ya empieza a moverse. La verdad es que el tren ponía que a las 9:22 llegaba. Ha llegado unos cuantos minutos antes y como veis, 9:22 es cuando empieza a arrancar, así que puntualidad máxima. De momento estamos en nuestro compartimento de segunda clase. Hay como 3 clases en teoría. En algunos trenes incluso o ya están vendidas o solo pone segunda y tercera clase. El de segunda clase son 4 asientos. El de primera clase son 2 asientos, o sea, 2 camas. O sea, estás solo, en este caso estaríamos solos. Y el de tercera clase, pues no lo sé, lo iré a ver porque no lo sé. Nos han mirado los tickets al menos como 10 veces, ¿eh? Lo han mirado al entrar el segurata, después otra vez el segurata al pasar el control de mochilas, después al entrar en el vagón y ahora en el vagón. Como habéis podido ver, hemos pasado control también un poco COVID, nos han hecho lavar las manos y nos han tomado temperatura, nos han mirado también las mochilas, tipo aeropuerto, pero que no nos han mirado nada, o sea, lo pasas por ahí, sí que un control muy light. Este trayecto, que es el primero que cogemos, es de 10 horas y hemos pagado unos 6 euros por persona, es decir, bastante barato. De momento contento, ¿no? A mí la experiencia así, viajar en un tren así en Asia, nunca había viajado. En el sudeste asiático nunca cogí un tren así de larga distancia, con camas o así, lo había visto en algunas fotos, en India, cosas así, pero yo nunca había tenido esa experiencia. Otra cosa importante son los baños. Vamos a ver cómo son. Aquí lo tenemos. Vale. Está lleno, está ocupado. Bueno, pues este sería el baño. Hay incluso para enchufar vistas y papel de váter. Esto de calentar no funciona. Y para tirar esto aquí. Mira cómo baja. Y la cosa más importante es que no huele mal. Pasa la prueba. Buen baño, ¿eh? Vamos a ver cuando lleguemos aquí 10 horas el olor. tienen para
calentar un poquito el tren porque ya es época de frío con el carbón. Aquí hay otros vagones que quizás es la primera clase que no se puede acceder, como veis está cerrado. Hello. También hay restaurante, esto sería el restaurante. Incluso ducha también, ¿eh? Esto sí que no me lo esperaba, está lleno de sorpresas. Y aquí tenemos lo que sería clase 3, que como veis no hay separación. Ya me he dado una vuelta por todo el tren, creo que no me ha quedado ningún rincón para descubrir, seguro que sí, pero bueno, he visto bastantes cosas, he visto pues la tercera clase, la primera clase no, porque sí que creo que está separada, digamos, no hay acceso ahí, tendrías que bajarte del vagón y subirte al otro, pero bueno, he visto que la segunda clase pues lo que tiene son compartimentos privados, te puedes cerrar aquí, como ves, se puede cerrar, en cambio la peor clase sí que tienes cama, pero estás, digamos, junto a todo el mundo, hay mucha más gente, con lo cual es más estresante, ¿no? E incluso aquí hemos descubierto pues que puedes dejar las cosas aquí arriba, aunque está un poquito sucio. También hemos descubierto que hay un restaurante, el baño no está sucio, no huele mal y también hay incluso agua caliente. Te puedes traer comida, puedes cocinar lo típico, los instant noodles, puedes comprar algún tentempié también en el restaurante. También deciros que aquí debajo se puede abrir y se pueden poner cosas. Unas 2 horas después, como podéis ver, tenemos nuevos inquilinos que son locales, obviamente. La clase 2 es más que suficiente porque a no ser que se pongan aquí a comer y a hacer cosas raras. Y otra cosa, hemos ido al baño cuando han parado, digamos, a la estación y le han metido una bronca al Lian por haberse cerrado, porque cuando paran en la estación no se puede ir al baño, o sea, solo se puede ir cuando el tren está en movimiento. Supongo que para no dejar la mierda en ahí. También ahora nos han traído para cubrir la cama y eso, que antes no lo han traído, pero bueno, al menos para cubrir esto, que la verdad daba un poco de asquito, y aquí habrá dormido todo el mundo. También este servicio es de agradecer. Llega la hora de comer, algo de queso, que ya veréis en el vídeo de comida en Uzbekistán, que está bastante bueno. Y nada, a comer un poco. Bueno, no sé si escucháis que han puesto música ambiente aquí en el vagón. Y mira que estábamos durmiendo, ¿eh? Bueno, que estamos comiendo un poco con nuestros vecinos de celda. De celda, no, de compartimiento. She is your wife dearly. Not yet. Only girlfriend. Пока не только подруга. Otra cosa que seguramente es interesante es si hay enchufes en la habitación, digamos, en el compartimiento. No hay, pero sí que en la calle, aquí sí que hay enchufe. Por si necesitáis cargar algo, tenéis eso. Nos despedimos de nuestros compañeros de viaje 10 horas después. Llegamos a Samarcanda y la verdad es que para mí casi 10 estrellas, ¿eh? Casi 5 estrellas, la verdad, bastante cómodo, segunda clase. Yo creo que incluso yo, si viajase solo, me voy a tercera clase seguro. Pago menos, estoy ahí compartiendo y a mí me da igual que haya mucha gente. No voy a cerrar el vídeo aquí porque haremos algunos viajes más en tren. Aquí lo hemos descubierto todo, pero cuando acabe todos los viajes haré una valoración final. Si hay alguna anécdota más la pondré en el vídeo. 2000 años más tarde. Estamos en un segundo tren. Como os dije, este era más corto, el de Samarkand-Bujará es solo 1 hora y media,
con lo cual es casi como si fuera un ave, o sea, vas sentado, bueno, es que no se parece en nada el que vinimos, que era con sus compartimentos y todo. Este sería más como un tipo Renfe, un media distancia de los de España. Hay enchufes, hay todo, es súper nuevo, comparado con el otro que se veía viejo. Y el baño sería como el de un avión, vaya, calcado. Mucho más tarde. Tercer tren que cogemos para ir de Bujara a Giva. Este es un poco mierda, quizás el peor porque es a las 4:30 de la madrugada, así que te tienes que levantar por ahí las 3 porque además la estación de Bujara está un poco lejos, así que como recomendación el taxi máximo pagad 25.000 o 30.000 como mucho. Os van a pedir, a nosotros nos pidieron al principio 70.000 soms, así que regatead porque al ir pagamos 30.000 y al volver, que lo cogemos desde el hotel, hemos pagado 23.000, así que hasta ahí podéis negociar. Toca hacerse la cama e intentar dormir un rato antes de llegar. Os cuento la llegada. Y en este tren he visto lo que es la primera clase, que era un vagón así entre medio, y es lo mismo que lo nuestro, pero 2 camas, lo que habíamos dicho, y no hay ninguna diferencia más. Y aquí desayunando con vistas al desierto de Uzbekistán, la ruta de la seda en su máxima esplendor, ¿no? Cruzando el desierto. Lo que sí que no esperaba encontrar en el tren eran perritos. Muy calladitos además. Ya estamos en Giva después de 6 horitas. Yo he podido dormir unas 2. Lo único negativo ha sido el tío que vende en el restaurante. A las 7:30 o así se ha puesto a chillar y abre el compartimiento y todo. La verdad, una falta de respeto. Pero bueno, por lo otro, todo genial. Como todos los otros trenes, ya solo queda uno. El de volver a Tashkent, el de ir a la capital, donde son 15 horas. Nos queda el más duro, pero es casi todo de noche, así que se supone que podremos dormir. Nos vemos en ese. Y llega ya el último tren, el que nos lleva de Giva a Tashkent, 15 horas, pero sale a las 4 de la tarde. Hemos pagado unos 25 euros por ese trayecto bastante largo. Segunda clase, lo mismo que siempre. Lo bueno es el horario, sale a las 4 de la tarde y llegamos a las 7 de la mañana, con lo cual es casi nocturno. Vamos a pasar la mayoría de las horas durmiendo. Al día siguiente. 15 horas superadas de viaje. La verdad es que si bajáis en época que hace frío, no os preocupéis porque hace mucho calor. De hecho, yo he dormido sin camiseta, solo con pantalones cortos, así que llevad ropa cómoda también. Como os prometí al principio, ahora brevemente os explicaré cómo comprar los billetes por internet. Pero antes de ver cómo se reserva por internet, os dejo la experiencia en tercera clase. Esta es la cama y ya os digo que es más estrecha que la de segunda clase, así que aparte de la privacidad de estar en un compartimento, también la cama es más pequeñita. Además tienes esto aquí encima, no tienes casi espacio para nada, así que por la diferencia que hay de precio entre segunda y tercera clase, no os lo penséis, ir a segunda clase. Aquí podéis ver la web que os dejo en la descripción para que lo vayáis a comprar. Le han cambiado el formato, aún como podéis ver arriba también pone que lo podéis comprar en el formato antiguo de la web. Yo os recomiendo ese porque es más fácil, porque aquí aún el idioma en algunas cosas no lo han cambiado. Vais simplemente aquí, ponéis desde, por ejemplo, Tashkent hasta Samarcanda, que es como el primer viaje que podríais hacer. Ponéis el día, tenéis que vigilar que en temporada alta, por ejemplo, hoy estamos a 25, buscas para el día 26 y seguramente no hay sitio. Bueno, digo seguramente es como, mira, hay 2 plazas, aquí una plaza, aquí 44 y veis como en el idioma no está muy claro, ¿no? O sea, está en ruso, entonces no se entiende, pero simplemente tenéis que escoger el tren, el que os vaya mejor la hora. ¿Veis? Aquí sale a las 9, llegas a las 12, el precio 105.000 son unos 10 euros y medio, ¿vale? O sea, siempre tenéis que dividir 1 euro, son 10.000 soms, más o menos. Elegís la clase, hay el tren que queréis, vais ahí, entonces aquí os sale, como es en este caso es sentado, pues elegís, quiero el asiento número 2, por ejemplo. Tenéis que llenar pues toda vuestra información con el pasaporte,
das que sí y luego simplemente vas a pagar y lo recibirás en tu correo. Eso es lo que enseñarás al chico, a la entrada, al revisor, y eso sería todo. Muy fácil, muy intuitivo, y como os digo, mejor comprarlo por internet con adelanto. Lo mejor es que lo tengáis con un adelanto, que no esperéis al último día, porque si no es posible que no quede espacio en el tren. Van muy llenos. Yo cuando fui, que era temporada baja, siempre encontrábamos en segunda clase y siempre sitios de arriba. Si lo tenéis más o menos planeado, 2 o 3 días en cada ciudad, y compráis los billetes con antelación. Y eso sería todo. Vamos a despedir el vídeo. Y ahora que ya sabéis cómo comprarlo, cómo es el viaje en tren por Uzbekistán, dar mi valoración. La verdad es que muy bien, o sea, ningún problema, puntualidad a tope, buena temperatura, los baños dentro de lo que hay pues está bien, o sea, podría ser mucho peor, muy recomendado. El precio es más o menos barato, sí que por ejemplo este más largo, 25 euros, es un poquito más caro. Cuanto con más antelación los compres, más sitios podéis encontrar. Por ejemplo, estar abajo, nosotros comprándolo con unos cuantos días de antelación nunca encontramos espacio abajo, pero arriba la verdad que se va genial. Si tenéis alguna duda más, preguntad en los comentarios, me lo podéis preguntar por Instagram, en mi canal de Discord. Obviamente no os olvidéis de dejar un muy buen like, suscribiros al canal y activar las notificaciones. Os podéis hacer miembros del canal para aportar más, pero que os haya gustado el vídeo. Adiós.